Bien, vamos a continuar con los problemas de triángulos. Vamos a hacer 10 más en este video. Vamos a empezar con el problema 11. Dice, bueno, en este caso no tenemos un gráfico, vamos a tener que armarlo desde cero, ¿no? Desde el enunciado. Dice lo siguiente: en un triángulo ABC se traza la sevillana interior AD y la altura BE, bueno, que se intersecan en un punto F y nos dan estos datos de ángulos. Nos piden BFD. Vamos a hacer el gráfico. Primero, nos dicen que es un triángulo ABC. Vamos a dibujar un triángulo ABC cualquiera, así de forma arbitraria, ¿no? Digamos que esto es ABC, es un triángulo. Primero dice que te traza la sevillana interior AD. Bien, una sevillana interior simplemente es una recta que parte de un vértice y llega hasta uno de los lados. En este caso la sevillana interior es AD. Vamos a decir que es esta. Termina en D. No tiene ninguna propiedad especial, solamente su nombre sería AD, sevillana interior. Y nos dicen que se traza a la altura BE. Sí, como sabemos, la altura es una recta que va a terminar siempre en un ángulo recto. Y en este caso nos dice que se traza desde el punto B. Así que vamos a partir de B, vamos a trazar la altura. Perdón, está mal dibujado. Trazar la altura BE de esta manera. BE y termine siempre en un ángulo recto, porque es una altura. Además dice que estas dos rectas que acabamos de dibujar se van a intersecar en el punto F. Que este punto de intersección es F. Y bien, nos dan un dato adicional que DAC vale 20. DAC, como podemos observar, sería igual, este ángulo que está aquí es igual a 20 grados. Y nos piden el ángulo BFD. BFD sería este ángulo de aquí, BFD. Bien, lo primero que nos podemos dar cuenta es lo siguiente: que aquí lo que se está presentando es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Chiquito. Como sabemos, en todo triángulo rectángulo la suma de los ángulos internos da igual a 90 grados, ¿no? Alfa más teta sería igual a 90 grados. Así que si en este caso, en el triángulo AEF, tenemos uno de los ángulos igual a 20 grados, directamente podemos sacar el otro ángulo. Sería igual a 90 menos 20. Sería igual a 70 grados, ¿cierto? Y bueno, ahora por ángulos opuestos podemos dar cuenta de lo siguiente: que X directamente es igual a 70 grados porque es su ángulo opuesto, ¿no? X sería igual a 70 grados. Sí, es todo lo que nos piden. 70 grados. Letra E. Un segundo problema sería el problema 12 del total, ¿no? Dice: en un triángulo ABC se va a trazar la altura AQ y la altura BH. Y nos dan un dato de un ángulo, pero para esto tenemos que primero dibujar el triángulo. Vamos a dibujar del mismo modo que hicimos anteriormente, un triángulo cualquiera. Digamos, ¿no? Este es ABC. Va a ser A, BC. Y dice, lo primero que hacemos es trazar la altura AQ. O sea que a partir del vértice A vamos a trazar una altura. Y una altura, como sabemos, es una recta que llega al lado opuesto y termina en 90 grados. Y nos dice que hay otra altura, que es BH. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Parte de B y llega a 90 grados. Es parecido al problema anterior, solo que en este caso las dos rectas que tenemos son alturas. En el caso anterior era una sevillana y una altura. Como sabemos, la sevillana no tiene ninguna propiedad especial. La altura sí la tiene. Nos dicen como dato que QAC es 30 grados. Sí, pero para esto primero tenemos que colocar las letras que nos faltan. Si trazamos la altura AQ, significa que partimos de A
Esto termina en Q, me había olvidado de eso. Y la altura BH parte en B y termina en H. Ahora sí, dicen que el ángulo QAC es 30. El ángulo QAC es este ángulo de aquí, 30 grados. Y nos piden calcular la medida del ángulo HBC. HBC será igual a este ángulo de aquí, X. Bien, aquí, como vimos en el caso anterior, tenemos un triángulo rectángulo pequeño aquí, ¿cierto? O sea, que como tenemos uno de los ángulos que vale 30, podemos sacar el otro ángulo. Sería igual a 90 menos 30, o sea, 60 grados. Luego, este ángulo de 60 se va a repetir en este otro lado. ¿Por qué? Porque es un ángulo opuesto. Si acá es 60, aquí también es 60 grados. Y ya se habrán dado cuenta de que aquí tenemos otro triángulo rectángulo, en el cual tenemos 60, nos falta ya el X. Bueno, lo sale directamente, porque como sabemos, en un triángulo rectángulo, la suma de los ángulos internos sale 90 grados. Finalmente X vendría a ser 30 grados. Algo muy simple, parecido al problema anterior. Vamos a aplicar lo mismo y nos sale la letra A. Problema número 13. Dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo miden 24 y 66 grados. Nos piden calcular la medida del ángulo formado por la altura y por la bisectriz interior que se va a trazar desde el vértice del ángulo recto. Bien, vamos a dibujar el triángulo en cuestión. Sería igual triángulo rectángulo. Rectángulo porque tiene un ángulo recto, ¿no? Dice, los dos ángulos agudos miden 24 y 66. Bien, en este caso, por simple tema de estética y de gráfico, voy a decir que este es ángulo que es más grande que el otro, mide 66 y este mide 24. Da lo mismo, no se preocupen. Solamente porque lo dibujé de esa manera, ¿no? Me dicen que primero nos piden calcular el ángulo formado por la altura y por la bisectriz interior, así que lo que tenemos que hacer primero es trazar estas rectas. Dice, se traza desde el vértice del ángulo recto, es decir, que desde este vértice de aquí vamos a trazar una bisectriz y una altura. Como sabemos, la altura es una recta que va a llegar al lado opuesto con un ángulo de 90 grados, mientras que la bisectriz es una recta que va a partir un ángulo en dos partes iguales, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos este triángulo y trazamos una bisectriz desde este vértice, una bisectriz, estos dos ángulos son iguales, son teta y teta, es una bisectriz. Así, en este caso, desde el vértice recto vamos a trazar una bisectriz y lo que vamos a obtener es lo siguiente. Más o menos podemos decir que sería por acá, a ver, por acá más o menos una bisectriz. Vamos a señalarlo, ¿no? Señalar, esta es la bisectriz y esta es la altura, porque termina en ángulo recto, para diferenciarlos. Y nos piden calcular el ángulo que se forma entre estas dos rectas. O sea que lo que nos piden es este ángulo que está dentro de estas dos rectas. Vamos a darle X, ¿sí? Y bien, lo que tenemos que darnos cuenta aquí es que primero nosotros hemos trazado una bisectriz, pero no en cualquier ángulo, sino en un ángulo que es de 90 grados. Y como ya sabrán, si nosotros dividimos un ángulo de 90 grados en dos partes iguales, ¿cuánto valen cada ángulo, cada parte? Cierto, 45 grados. Directamente podemos obtener eso. O sea que si esta es mi bisectriz, significa que todo este ángulo y todo este ángulo son el mismo ángulo, ¿cierto? Porque es una bisectriz. Así que lo que puedo decir aquí es que todo esto vale 45 y al mismo tiempo todo esto vale 45 grados. Pero en este caso
Solamente lo he puesto en este lado porque aquí nos podemos dar cuenta de algo. Tenemos dos ángulos internos y, como sabemos, esto da como resultado un ángulo externo, ¿cierto? Esto lo vimos en problemas anteriores. Así que este ángulo externo sería igual a la suma de los ángulos internos, sería 45 más 24 igual a 69 grados. 69 grados. Y ahora, bueno, ya podemos darnos cuenta de que X está dentro de un triángulo rectángulo. Y como ya hemos visto, la suma de los dos ángulos internos, X más 69 grados, va a ser igual a 90 grados, ¿no? Porque pertenecen a un triángulo rectángulo. Así que X tomaría el valor, que el ángulo que nos piden, 21 grados. Esta es la respuesta final. Clave. Siguiente problema 14. Dice que en el gráfico tenemos el siguiente dato, que t más n es igual a 140 y nos piden hallar este ángulo X. Para resolver este problema lo que tenemos que recordar es la propiedad que nos dice lo siguiente. Si nosotros tenemos un triángulo cualquiera y trazamos primero una bisectriz interior, ¿no? Sería, por ejemplo, θ. Recordemos que una bisectriz es una recta que divide un ángulo en dos partes iguales. Y también trazamos una bisectriz exterior, digamos alfa y alfa. Y nosotros intersecamos estas dos líneas, el ángulo que forman estas dos líneas es conocido. Va a ser igual a la mitad de este ángulo que estoy señalando aquí. Es decir, que si este ángulo es X, este ángulo va a ser igual a la mitad, a X medios. ¿Vale? ¿De qué manera podemos aplicar esto? Bien, como nosotros sabemos, estamos observando el mismo caso en este problema. Tenemos una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Las dos se trazan y se unen en un vértice. Así que por propiedad podemos decir que este ángulo es conocido. ¿Y cuánto vale? Vale igual a la mitad de este ángulo que está aquí. Es decir, que vale la mitad de X, ¿no? X medios. Y ahora nos podemos dar cuenta de algo, que tenemos un triángulo con X medios, con T y con N. Como sabemos, la suma de los tres ángulos internos da igual a 180 grados, ¿no? Algo que ya conocemos. O sea que X medios más T y más N va a ser igual a 180 grados. Pero, por dato, justamente T más N va a ser igual a 140 grados. Y justamente ese dato es el que nos sirve para que finalmente podamos despejar cuánto vale X, ¿no? Si tenemos que X medios vale 40 grados, entonces X valdría ser igual a 80 grados. Vieron que con la propiedad que hemos visto es bastante sencillo este problema. Clave D. El siguiente problema dice lo siguiente, ¿no? Del gráfico mostrado hay X. Y bueno, para resolver este problema tenemos que tomar en cuenta otra propiedad adicional que dice lo siguiente. Nosotros tenemos un triángulo cualquiera y trazamos dos bisectrices exteriores. O sea que esta es bisectriz, por ejemplo, θ y θ, y esta también es bisectriz, alfa y alfa. Si trazamos las dos bisectrices y la intersecamos en un punto, este ángulo que está aquí es conocido. Vale, por ejemplo, si este ángulo es un ángulo X, este ángulo es conocido, valdría 90 grados menos X medios. Sí, es una propiedad que tenemos que recordar. Y bueno, en este caso tenemos exactamente lo que queremos. Tenemos una bisectriz exterior, otra bisectriz exterior,
y este ángulo, o sea que podemos hallar este ángulo, ¿cierto? Y vamos a hacerlo. Significa que este ángulo que está aquí tiene un valor que podemos calcular fácilmente. Sería igual, por propiedad, a 90 grados menos la mitad de este ángulo, ¿no? De x medios. Y bueno, como pueden notar, este ángulo y este ángulo suman, ¿cuánto? 180 grados, ¿no? Porque pertenecen a una recta. Así que vamos a operar directamente. O sea que 90 grados menos x medios más lo que estaba ahí, que es dato, 112 grados, va a ser igual a 180 grados. Bien, vamos a, bueno, operando esto, lo que sale es 44 grados. ¿Sí? Este va a ser el valor de x. 44 grados. Clave D. También bastante sencillo si se tiene en cuenta la propiedad. Siguiente problema 16. Dice lo siguiente. Nos dan como dato que AB más AE va a ser igual a 10 y que además BE es una bisectriz del ángulo ABC. Nos piden calcular BC. Vamos a señalar todo. Bueno, vamos a decir, nos piden esto, BC. Esto vale X. Y tenemos como dato que AB más AE vale 10. Vamos a darle letras a los lados. Por ejemplo, AB, A. Y a E vamos a darle B. Y como dato tenemos que A más B es igual a 10, ¿no? Vamos a dejar por ahí. Y tenemos otro dato. Nos dicen que BE es bisectriz del ángulo ABC. Como sabemos, una bisectriz lo que hace es dividir un ángulo en dos partes iguales. O sea que si yo, por ejemplo, le pongo a este lado alfa, este ángulo también será alfa, ¿no? Por bisectriz. Bien, lo que podemos hacer aquí de repente es hacer trazos auxiliares que nos permitan hallar una relación entre ángulos o lados para poder calcular x en función a los datos que tenemos. Así que lo que podemos hacer aquí de repente, ¿qué pasaría si yo trazo aquí esta línea? Trazo esa línea, pero digo que este ángulo va a ser igual a teta, ¿sí? Puedo hacer eso, no hay problema. ¿Eso qué va a hacer? Primero, lo que va a hacer es que hace que estos dos lados sean iguales, ¿sí? Porque si ya tengo dos ángulos que son iguales, en consecuencia, los lados respectivos también son iguales, como hemos visto. Es un triángulo isósceles. Y bien, lo que también podemos notar es que si tenemos ángulo interno teta y ángulo interno teta, la suma da como resultado que un ángulo externo, ¿sí? O sea que este ángulo externo sería igual a teta más teta, sería igual a 2 teta, ¿cierto? Y bien, aquí ya todo empieza a cuadrar. ¿Por qué? Porque nos podemos dar cuenta de algo, y tal vez sea por el dibujo que no se puede notar muy bien, pero voy a dibujar aquí un ejemplo, ¿no? A ver, si yo tengo lo siguiente, tengo una bisectriz, digamos, ¿no? Una bisectriz cualquiera, y tengo este lado A y tengo este ángulo que es teta, ¿sí? Si yo trazo una recta de modo que esto también sea teta, lo que estoy haciendo aquí es formar dos triángulos que son idénticos, ¿vale? O sea que todo esto va a valer también A, y si por ejemplo esto vale B, esto de aquí también va a valer B. Son dos triángulos que van a ser iguales. De hecho, esto corresponde a al tema de congruencia de triángulos, pero les puedo ir adelantando lo siguiente, ¿no? Lo que está aquí en pantalla. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí tenemos que darnos cuenta de algo. Que tenemos dos triángulos que tienen como ángulos alfa
2θ aquí, 2θ aquí también. Y lo que tenemos que pensar primero es que, por ejemplo, ¿cuánto valdría este ángulo que está aquí? Valdría 180 menos alfa menos 2θ, ¿cierto? 180 menos alfa menos 2θ. Sin embargo, ¿cuánto valdría este ángulo que está aquí? Valdría lo mismo, ¿cierto? 180 menos alfa menos 2θ. Y que este ángulo es phi y este también es phi. Y además estos dos triángulos comparten este lado. Es el mismo lado. Así que nosotros podemos decir que estos dos triángulos en realidad son el mismo triángulo, ¿vale? Tienen los mismos lados y los mismos ángulos. ¿Y eso de qué me sirve? Me sirve para poder decir que este lado que estoy señalando aquí, todo ese lado va a ser igual a este lado. Esto va a ser igual a B, ¿vale? Por lo que hemos mencionado aquí. Son los triángulos iguales. Y si este lado es B, como hemos visto, este otro lado también es B. Porque acá hemos formado, a propósito, un triángulo isósceles. Y vale. Además, lo que podemos notar es que este lado que está aquí también vale A, ¿cierto? Por lo que hemos mencionado aquí. Así que, finalmente, lo que podemos decir es lo siguiente. Como vemos, X va a ser igual simplemente A más B. Porque este pedazo de aquí vale A y este otro pedazo vale B. Pero por dato, A más B, ¿cuánto vale? 10. Así que X viene a tomar simplemente el valor de 10. ¿Sí? La clave es la E. Aquí lo que podemos, de repente con un gráfico más exacto podría notarse lo que está sucediendo. Voy a hacerlo aquí, a ver. Sería, por ejemplo, esto de aquí y algo así. A ver. Sí, lo que está sucediendo es esto. Como ven, este triángulo y ese triángulo son el mismo triángulo. Eso lo podemos notar porque esto es 2θ, también es 2θ, y acá es alfa y alfa. Por lo tanto, este lado es igual a este lado, ¿no? A y A. Y este lado es igual a este lado. B y B. B y B. ¿Sí? De esta manera se entiende mejor, creo. Y la respuesta es 10. En este siguiente problema nos piden calcular el valor de X. En una primera instancia lo que podríamos hacer sería tratar de hacer unos trazos que nos van a facilitar resolver el problema. Por ejemplo, vamos a tratar de completar el triángulo en donde se encuentra X, porque vemos que se encuentra en un triángulo, pero está incompleto. Así que lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos realizar este trazo y también prolongar esta línea. Vamos a volver a hacerlo. Y se intersecarían en este punto, ¿no? Y ya sería un triángulo completo. Al mismo tiempo lo que podemos notar es lo siguiente, que si nosotros ampliamos esta línea, ¿sí o no? Que este ángulo es el opuesto de este ángulo, ¿sí? O sea que vendría a ser alfa. Y del mismo modo, este ángulo también es alfa, es el opuesto. Lo mismo va a ocurrir en el otro lado. Este ángulo por opuesto va a ser θ y este otro ángulo también va a ser θ, ¿no? Su ángulo opuesto. ¿Por qué hice esto? Porque como hemos visto en los problemas anteriores, tenemos la siguiente propiedad. Tenemos dos bisectrices exteriores, ¿sí? Dos bisectrices exteriores, y tenemos este ángulo X, el ángulo de aquí es igual a ¿cuánto? A 90 grados menos
la mitad de x, como ya hemos visto. Por lo tanto, este ángulo es conocido. Este ángulo vamos a darle un valor de phi. Por propiedad sabemos que phi es igual a ¿cuánto? A 90 grados menos la mitad de este ángulo de aquí, de 70, ¿no? Menos 70 grados entre 2. O sea que phi va a ser igual a 55 grados. ¿Y de qué nos sirve esto? Bien, nos sirve porque ahora, como vemos en el triángulo grande que hemos completado, lo voy a señalar. En este triángulo grande tenemos tres ángulos internos y por propiedad ya conocida sabemos que el ángulo x 80 y phi suman 180 grados. Así que finalmente lo que podemos decir es que x más 80 grados más el ángulo phi, que sabemos que es 55 grados porque lo hemos calculado, va a ser igual a 180 grados. Así que finalmente x resulta ser 45 grados. La respuesta final, clave C. Problema número 18. Problema número 18. Problema número 18. Dice que en el gráfico m más n va igual a 220 grados y nos piden hallar el valor de x. Bien, en este problema lo que vamos a hacer es, bueno, se puede resolver de varias maneras. Lo que podríamos hacer primero de repente es usar la propiedad de cuadriláteros, ¿no? La suma de ángulos internos de un cuadrilátero suma 360 grados. Poder de repente hallar una relación entre alfa y teta para así calcular x. Pero en este caso vamos a hacerlo de otra manera, ya que de esta forma vamos a poder utilizar una propiedad de triángulos que todavía no hemos utilizado en estos problemas. Lo que vamos a hacer en este caso es vamos a completar este triángulo grande. Vamos a completar esto, a ver si llega. Ya no le ajustas. Y bien, ¿para qué hice esto? Porque, y de hecho lo voy a dejar así. Tenemos que observar, vamos a poner este triángulo más pequeño, sería la porción superior, donde aquí se encuentra n, aquí se encuentra m. Bien, nuestro RAP dice que m más n vale 220 grados. Y como nosotros sabemos, la suma de los ángulos externos de todo triángulo, ¿cuánto vale? 360 grados. ¿Vale? Acá tengo dos ángulos externos. Este tercero no lo conozco todavía. Vamos a ponerle un omega. Pero puedo calcularlo fácilmente. ¿Por qué? Porque por propiedad sabemos que omega más n, ángulos externos valen 360 grados. Pero m más n por dato vale 220 grados. O sea que omega puede valer de una vez 140 grados. ¿Y para qué hice esto? Para de esta forma poder hallar su ángulo suplementario. Sería este ángulo de aquí. ¿Cuánto valdría? 180 menos 140. Es decir, 40 grados. Así que voy a poner aquí en el gráfico grande lo que vale este ángulo de aquí, 40 grados. Bien, ¿y por qué hice esto? Porque aquí está ocurriendo algo curioso. Hay una propiedad que no hemos mencionado todavía, que dice lo siguiente. Si nosotros tenemos, creo que me va a faltar espacio, que voy a borrar todo esto. Esto ya podemos decir que lo manejamos, ¿no? La suma de ángulos externos es 360 grados. Nunca hay que olvidarnos de eso. Bien, hay una propiedad que todavía no hemos explicado, que es la siguiente. Tenemos un triángulo cualquiera y trazamos dos bisectrices internas. Por ejemplo, esta bisectriz y esta bisectriz.
es una bisectriz, o sea, este ángulo, por ejemplo, teta, teta, alfa, alfa, son dos bisectrices. Entonces, este ángulo que se forma aquí se relaciona con este ángulo de arriba. ¿De qué manera? Si este ángulo es X, este ángulo, voy a señalarlo, este ángulo vale 90 grados más X medios, ¿vale? Es una propiedad que también nos sirve para estos problemas. Entonces, vemos que en la figura grande tenemos exactamente esto. Tenemos una bisectriz interna, aquí hay otra, y lo que tenemos que hacer aquí es prolongar estas líneas, como pueden ver. Prolongamos esto y prolongamos esto, y ya tenemos la figura que tenemos aquí. Tenemos el ángulo de 40, o sea, y por propiedad lo que podemos hacer es calcular este ángulo que está aquí, este que estoy señalando. Este ángulo vamos a ponerle omega. Vamos a ponerle omega. Es conocido por propiedad que acabamos de explicar. Omega vendría a ser igual a 90 grados más 40 grados entre 2, ¿no? 40 tendría como este X, está en la misma posición. ¿Ok? O sea que omega vendría a ser igual a 110 grados. Ahora tenemos que fijarnos en esta figura pequeña, ya que vamos a agrandarlo un poco. Tenemos esto de aquí. Tenemos esto de aquí. Omega, aquí X. Y aquí una bisectriz exterior beta beta. Y aquí otra bisectriz exterior phi y phi. Ya vieron por dónde va el asunto, ¿no? Es la misma propiedad que hemos aplicado en problemas anteriores. Así que directamente podemos decir que si no, X sería igual a ¿cuánto? A 90 grados menos omega medios. ¿Sí? Si no se acuerdan esta propiedad, pueden ir a problemas anteriores, está explicada ahí. Y justamente tenemos el valor de omega, así que finalmente podemos calcular X sería igual a 90 grados menos 110 grados entre 2. Así que X finalmente da como resultado 35 grados. 35 grados. Esta es la respuesta de este problema. La B. Bien, problema número 19. Ya se pone un poco más interesante. Tenemos esta figura y nos piden calcular el X más Y, ¿no? Lo que resulta de eso. Bien, lo que podemos hacer aquí, miren, yo creo que quiero que se fijen en esto. Tenemos aquí, quiero que se fijen en ese triángulo. Estoy señalando aquí. Tenemos aquí una bisectriz externa, aquí otra. Y como sabemos, si tenemos dos bisectrices externas a un triángulo, nos serviría hallar la prolongación de esta línea y esta línea para poder formar un triángulo, ¿no? Así que voy a mover esa figura un poco a ver si se acomoda el espacio, porque, bueno, me parece que no va a entrar de todos modos, pero voy a poner acá. A ver, lo que vamos a hacer es prolongar a estas líneas para formar un triángulo, para completar el triángulo. Lo voy a hacer un poco curvo para que, sí, lo voy a hacer así y así. Sí, tienen que imaginar que son rectos, solo que no va a entrar. Entonces, como por propiedad podemos recordar lo siguiente, que siempre hemos manejado, ¿no? Un triángulo, dos bisectrices externas. Y bueno, este ángulo se conoce a partir de este ángulo, ¿no? Acá son bisectrices. Y lo que vamos a hacer ahora es que este ángulo puede salir en función de todo este ángulo, ¿cierto? Claro. Entonces este ángulo que voy a llamar, a ver, voy a llamarlo phi. Ángulo phi. Este ángulo phi es igual a, por propiedad, 90 grados menos la mitad de todo este ángulo grande. Todo este ángulo grande, ¿cuánto vale? Vale, ¿sí o no? Teta más alfa, los tres pedazos, ¿sí o no? Tres pedazos entre 2. Phi va a ser igual a 90 grados menos
Esto de aquí tenemos, mira, dos tetas y dos alfas. O sea que vale, acá adentro va a quedar como teta más alfa, ¿cierto? Y desarrollando esto, distribuyendo el signo, solamente quedaría 90 menos teta y menos alfa. Vale. Esto vale este ángulo que está aquí. Y ahora bien, lo que tenemos que recordar, y de esta manera, si recordamos esto, el problema sale de manera directa. Esta propiedad que hemos explicado anteriormente. Bueno, mientras no la hemos explicado anteriormente, no la hemos usado, pero es la siguiente propiedad, es bien sencilla, ¿no? Si tenemos lo siguiente, escribir acá, este es un cuadrilátero con dos ángulos internos, digamos, ¿no? Alfa y teta, y estos dos ángulos externos, digamos m y n. Por propiedad se va a cumplir lo siguiente, que la suma de los ángulos internos que estoy señalando, alfa más teta, va a ser igual a la suma de los ángulos externos, ¿no? M más n. Y esto está cubriendo exactamente como está en este gráfico, en esta figura de aquí. Aquí tenemos un cuadrilátero con sus dos ángulos externos y dos ángulos internos, ¿vale? Así que directamente este problema va a salir usando esa propiedad que acabo de explicar. Acá es n. Así que por propiedad va a quedar con lo siguiente, que teta más alfa más phi es igual a x más y, ¿sí? Ángulos externos y ángulos internos. Sin embargo, sabemos que phi, ¿a cuánto es igual? Sería teta más alfa más phi, que vale, ¿sí o no?, 90 grados, menos teta y menos alfa, que es lo que justamente habíamos calculado anteriormente, igual a x más y. Finalmente los tetas se cancelan, los alfas también se cancelan, y obtengo solamente este resultado, que x más y será igual a 90 grados. Vale, esta es la respuesta, es justo lo que nos piden. Saldría a 90 grados, clave C. Bien, el problema final, problema 20 de todo el tema de triángulos. Dice que a partir del gráfico calculemos x. Bien, parece un poco complicado porque observamos que hay bastantes líneas y bastantes ángulos, pero van a ver que no es nada del otro mundo. Primero que nada tenemos que fijarnos en este triángulo grande que voy a señalar, porque tenemos un ángulo interno, otro ángulo interno y un ángulo externo, ¿cierto? Digo esto porque por propiedad ya conocida sabemos que la suma de dos ángulos internos es igual a un ángulo externo. Por lo tanto, lo que vamos a decir en primer lugar es que 2 teta, ¿sí o no?, teta más 2 beta sería igual al ángulo externo que tenemos de dato, que es 100 grados. Vamos a sacar la mitad y vamos a obtener que teta más beta es igual a 50 grados, ¿no? Vamos a dejarlo ahí por el momento. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a hacer un trazo, vamos a trazar una bisectriz aquí, ¿vale? Recuerden que este ángulo es 2 beta. Y lo que voy a hacer es yo, al trazar una bisectriz en este ángulo que era 2 beta, lo que voy a conseguir es lo siguiente: partirlo en dos partes iguales, o sea que acá va a ser beta y acá también va a ser beta. Ahora tenemos que fijarnos que este ángulo teta y este ángulo beta, por propiedad, verán como resultado su suma, este ángulo que está aquí, ¿cierto?, el ángulo externo. O sea que este ángulo externo que acabo de hacer es igual a teta más beta. Pero por dato sabemos, bueno, por dato no, por un cálculo que hemos hecho sabemos que teta más beta es 50 grados. O sea que yo puedo decir que este ángulo de aquí es 50 grados, ¿no? Teta más beta. Y ahora, estimados, el problema ya ha salido porque he obtenido lo siguiente. Espero que se puedan dar cuenta, y si no, lo voy a dibujar acá al costado, no hay problema.
de obtener lo siguiente. Acabo de obtener este ángulo de 50. Aquí tengo beta y beta, y aquí tengo alfa y alfa, y x está acá. ¿Ya lo vieron? Claro, esta es la propiedad que hemos usado anteriormente cuando tenemos una bisectriz externa y una interna que se intersecan en un punto. Señores, este ángulo x, por propiedad directa, es igual a la mitad del ángulo que tenemos de dato. O sea, que este problema se resuelve así de sencillo, 25 grados, con el uso de las propiedades y un trazo que nos ha servido, que nos ha hecho de utilidad. La clave C, voy a señalar de todos modos de dónde he sacado esto. Esto es acá, ¿vale? ¿Lo viste? Está en vertical, ¿no? Pero igual se puede ver si uno tiene la suficiente destreza ya con el pasar de los años. Mientras uno haga más problemas del mismo estilo, va a poder darse cuenta de estas cosas directamente. X vale 25 grados, y con esto hemos terminado la serie de videos de triángulos. Total 20 problemas, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima.